Amados hermanos, muy buenos días. La bendición de Dios esté con ustedes. Démosle la gloria y la honra a nuestro Padre eterno. Dios siempre está a nuestro alrededor. El Espíritu Santo de Dios nos acompaña. Pidámosle al Señor llenura de su Espíritu. Que sea el Padre eterno quien nos dé su luz, que nos bendiga, que nos acompañe permanentemente. La gloria y la honra sea para nuestro Dios eterno. A Él la gloria y todo el poder. Yo confío en ti, Señor. Digámosle al Señor confiadamente que vamos a Él, a su presencia, que anhelamos de Él su bendición. Confiemos en el Dios Todopoderoso, en el Padre eterno, el que no escatimó ni una gota de su sangre para limpiarnos del pecado. Rindámonos a Cristo. Rindámonos a Cristo y digámosle al Señor que de Él es nuestra vida, que confiamos en el Dios Todopoderoso. No nos descuidemos. El descuido de nosotros, la falta de oración, la falta de ayuno, nos hace caer en el pecado. Amén. Amén. Hermanos, quiero invitarlos hoy que estudiemos a través del libro de Proverbios en el capítulo 6, versículo 4 y 9. Vamos a pedirle al Dios eterno que nos dé direccionamiento, que abra nuestro entendimiento para esta palabra, sea reveladora en nuestras vidas, que sea palabra que nos edifique. Amén. Amén. Leamos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Amén. Amén. Esta palabra nos está enseñando y nos revela algo muy importante. A veces somos descuidados, nos dejamos adormecer. Mire que dice el versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El adormecimiento. Y cuando nos adormecemos, genera en nosotros un descuido. Y el descuido de nosotros nos hace que nos apartemos de la vida espiritual. Y eso nos pasa a los que creemos en Cristo Jesús. Es el momento de abrir nuestros ojos. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca de la salvación. Pero debemos procurar estar despiertos. La enseñanza del día de hoy, a través del libro de Proverbios, como tema, queremos llamarlo, hermano, las consecuencias del descuido espiritual. Ese es el tema para el día de hoy. Amén. Amén. Y ese es el riesgo. Y cuando nosotros nos descuidamos y nos apartamos de la oración, nos apartamos del ayuno, de buscar sinceramente al Señor, usar su palabra viva, porque la palabra del Señor, la Biblia, es palabra viva. Y esa palabra viva del Señor la tenemos que recibir y tenemos que enfocarnos en que aquella palabra del Señor nos nutra. Nuestro espíritu tiene que conectarse con la palabra del Señor. Y cuando nos dejamos llevar por las cosas del mundo y nos descuidamos y nos adormecemos, ahí es donde vienen las ataduras de Satanás. Las ataduras del enemigo y que nos hacen caer en el pecado. El libro de Gálatas nos dice en el capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire allí lo importante.
el deseo de la carne. Y a veces cuando estoy descuidado, le doy rienda suelta a la carne y me aparto de lo que en realidad debe ser manejado por mí, el deseo espiritual, permanecencia en la presencia del Señor. Y entonces, ¿sabes qué nos dice la palabra en el capítulo, en el versículo 18 y 19? Nos habla cuáles son los deseos de la carne. Y entonces las obras de la carne nos dice que son adulterio, fornicación, idolatría, herejías, lascivia, ira, pleitos, disensiones. Y a veces nosotros, por nuestro descuido, por nuestro adormecimiento, le damos más placer a las cosas de la carne. ¿O a cuál de nosotros no nos ha pasado que en algún momento vivimos llenos de ira? Ese es deseo de la carne. Vivimos en pleito, en contiendas, en adulterio. Y aquí, en donde deseo, lascivia, el deseo desenfrenado por una vida sexual. Y aquí, dos ejemplos que la misma Biblia nos revela de personas que se descuidaron y por el descuido, siendo hombres usados por el Señor, poderosamente terminaron cometiendo un error y siendo castigados por el Señor. Sansón y David. Y la vida de Sansón era una vida que había sido prometida por el Señor como un hombre lleno de la unción del Espíritu Santo. Sansón era una persona que con su poder dado por el Espíritu Santo podía destruir 1000 hombres. Un momento en donde Sansón, estando enfrentándose contra los filisteos, se reunieron 1000 hombres a pelear contra él. Y esos 1000 hombres que se reunieron, él con la quijada de un burro mató a 1000 hombres. Y a veces querían atarlo, atraparlo, encerrarlo. Y él recibía el poder del Espíritu Santo y vencía al enemigo, al pueblo de los filisteos. Y desde antes de nacer Sansón, su madre y su padre Manoa habían recibido la revelación del ángel del Señor, que Sansón iba a ser el salvador del pueblo de Israel. Y permanecía en esa gracia del Señor. Pero resulta que Sansón le dio rienda suelta por el descuido al deseo desenfrenado, al deseo sexual. Y se metió con una mujer de los filisteos. Y después terminó enredado con Dalila. La historia de Sansón y Dalila que todos conocemos. Y había sido manifestado por parte del Señor. El Eterno le había dicho al pueblo de Israel que no se juntaran con mujeres extranjeras, con mujeres que no fueran de su pueblo. Sin embargo, él se enamoró perdidamente de Dalila, pero Dalila fue el instrumento que utilizó el enemigo para destruir a Sansón. Y Dalila fue utilizada, y Dalila quiso hacer caer a Sansón 1, 2, 3 veces, que le revelara su fuerza. Y cuando ya Sansón cayó, fue expuesto, le sacaron los ojos. Le sacan los ojos a Sansón después de ser un verdadero guerrero. Sansón, oye bien, un guerrero usado por el Señor, lleno del Espíritu Santo, recibía poder del Espíritu Santo. Terminó siendo el hazmerreír, oye bien, el hazmerreír del pueblo filisteo. Porque llegó un momento, y dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 23 al 25. Mira lo que nos dice. Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacerles para enseñarles algo. Cuando la Biblia nos muestra que hablan de otros dioses, esos dioses se escriben con D minúscula. Y muchas personas a veces me escriben a mis redes sociales y me escriben y me dicen, es que Dios, y escriben Dios con D minúscula, y yo los corrijo, pero de una manera respetuosa. Nuestro Dios se escribe en la Biblia con D mayúscula. Y entonces aquí hablan de otros dioses.
¿sí? Se juntaron para hacer sacrificios a Dagón su dios y para alegrarse y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y venciéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó a nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Oye bien. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. Mire lo que hicieron con Sansón. Sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Mire lo que pasó con Sansón. Un hombre usado con poder por el Espíritu Santo de Dios. Terminó siendo el juguete de los filisteos. Pero allí no terminó todo, porque hay una revelación allí. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Y cuando Sansón, habiendo sido humillado, puesto entre las columnas, él clamó al Señor. ¿Qué hizo Sansón? Clamó, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Es muy importante, cuando nosotros clamamos al Señor, así nos hayamos descuidado, volvemos nuestros ojos al que nos ayuda, al Salvador, al que nos consuela, al que es verdaderamente nuestro refugio. Y tenemos que entender eso. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no es refugio de nadie. Satanás no es ayudador de nadie. Satanás te tienta 1, 2, 3 veces, pero te tienta con el fin de hacerte caer. Satanás sabe que él perdió la batalla con Jesús cuando Jesús subió a la cruz. Y Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos, que ellos no saben lo que hacen. Y Jesús permaneció en la cruz, no porque había sido vencido por Satanás, sino que al contrario, Jesús venció a Satanás y lo venció en la cruz. Desde ahí Satanás sabe que está vencido. Pero Satanás, ¿sabes qué es lo que quiere hacer? Tentarte 1, 2 y 3 veces, porque él sabe que su fin ya llegó. Y como saben que su fin ya llegó, por eso quiere hacerte perder tu rumbo, que te descuides, adormecerte. Pero cuando clamamos al Señor, mire lo que pasa. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Eso lo dice el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28. Y dice la palabra que en ese momento Sansón, apoyado sobre las columnas, derribó el templo y murieron. Oye bien, el poder del Espíritu Santo. Murieron allí muchas más personas que las que Sansón había destruido en las batallas, en las guerras que tuvo con los filisteos en toda su vida. Amén. Amén. Ese es el poder del Señor. Hay personas que a veces nos descuidamos y creemos que por nuestro descuido ya somos apartados, y Satanás nos hace creer eso. Ya no tienes cómo volver al Señor. Tu descuido te hizo alejarte de Dios. Dios no te va a perdonar. El apóstol Pedro, cuando Jesús llega y se sube a la barca y le dice a Pedro: boga mar adentro y echa la red. Yo me imagino a Pedro, el más gruñón de todos los apóstoles, el que sacó la espada y le cortó la oreja al guarda cuando fueron a prender a Jesús, el más fuerte. Yo me imagino a ese Pedro en ese tiempo que todavía no había conocido de los milagros del Señor. Había tenido una noche amarga porque no había pescado nada. Y entonces, en ese momento, Jesús le dice: tira la red. Yo me imagino a ese Pedro diciendo: pero nosotros que vamos a tirar la red si hace mucho tiempo, toda la noche tiramos la red y no hemos pescado nada. Pero allí la calma.
Nosotros andamos en el mundo fatigados. Yo vivo lleno de problemas y yo nunca he conseguido nada. Nunca he logrado absolutamente nada. Trabajo y solo es para lo básico, porque no tengo ni siquiera cómo conseguir un techo donde meter a mi familia. Toda la noche trabajamos, nos fatigamos. Pero allí hay un descuido. Miren lo que le dijo Pedro. Pedro le dijo al Señor: toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. Mas en tu nombre, oye bien, en tu nombre echaré la red. ¿En qué le dijo? En tu nombre. En tu nombre, amén, aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Y allí es donde está el principio. No es con nuestras fuerzas, sino que debemos hacer las cosas en el nombre de Cristo Jesús, porque Él venció por nosotros. Y Él nos dijo: no se angustien, no los voy a dejar solos, estaré con ustedes. Y dijo: todo. Oye bien lo que la palabra nos revela, porque esto no es un juego. Él dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, allí está. Pedro le dijo: en tu nombre echaré la red. Y cuando echó la red y comenzaron a llegar los peces, que comenzaba a hacerle señas a las otras barcas para que le ayudaran a sacar la red, cayó a los pies de Cristo y le dijo: Señor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Ojo, pero allí hay otra cosa muy importante. Jesús, cuando ve el arrepentimiento, no se aleja, porque sencillamente Jesús no quiere andar con tu viejo hombre. Jesús no quería andar con el viejo hombre de Pedro, el renegón, el que decía que no había pescado nada. Jesús quiere andar con el que lo reconoce, con el que busca su rostro. Y ese mismo Pedro fue el que después, lleno de la unción del Espíritu Santo, con fe, declaró que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado, el Hijo de Dios viviente. Cuando Jesús le preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Con ese es que Jesús quiere andar, con ese que lo reconoce, con ese que habla palabras de bendición y no de maldición, con ese que no le da rienda suelta al deseo de la carne, sino que prefiere andar en la llenura del Espíritu Santo. Recuerda lo que dice Gálatas: los deseos de la carne son contrarios al deseo del Espíritu. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿sabes qué pasa con nosotros en el día de hoy? En el día de hoy, los creyentes del siglo XXI, ¿sabes qué dicen? A veces creemos que ya hemos ganado la batalla, que ya no somos más tentados por Satanás. ¿Sabes por qué? Porque dicen: ay, es que yo ya me bauticé. Otros dicen: ay, es que yo ya soy un nuevo creyente, entonces a mí ya no me pasa nada. Yo fui el domingo a la iglesia. Dicen: yo ya fui el domingo a la iglesia. Yo el lunes. Y yo te voy a preguntar: ¿y el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado? ¿Crees que no hay ataque de Satanás? Así como Sansón fue atacado 1, 2 y 3 veces, queriéndolo hacerlo caer, y muchas veces más, así Satanás utiliza todos los días para hacerte caer. Porque ese es el deseo de Satanás. El deseo de Satanás es que tú te descuides para perder. No nos podemos descuidar. Tenemos que tener los ojos abiertos. Yo me acuerdo en una oportunidad cuando yo estuve en el DAS, con un grupo de trabajo, nos fuimos a un puesto de control y teníamos un objetivo, una persona que capturar. Y entonces a mí me dejaron en un puesto de control por donde supuestamente iba a pasar el objetivo. Desde las 5 de la tarde yo estaba en ese puesto de control y yo estaba con los ojos abiertos, no me había descuidado y estaba enérgico. Y resulta que estuve hasta las 7 de la noche enérgico y no había pasado el objetivo a capturar. Y a las 7 de la noche me adormecí, me descuidé. Y llegaron las 10 de la noche.
Y llegan las 10 de la noche y yo no veo que ha pasado nada. Entonces yo llamo a mi jefe, le digo, vea jefe, estoy 413, el código del tiempo del DAS. Yo estoy 413. Y entonces me dice el jefe, ¿413 en qué? Y me dice, no, yo estoy acá en el puesto de control y el objetivo no ha pasado. Y me dice, pero no ha pasado porque usted no lo vio, porque hace rato lo capturamos. Hace rato pasó por allí, siga durmiendo, fue lo que me dijo. Yo me descuidé. Y ese descuido es el que nosotros hoy tenemos. Y por estar descuidados, por estar durmiendo, no nos vamos a dar cuenta el momento en donde la salvación está a nuestra puerta y llama. Por estar durmiendo, no nos vamos a dar cuenta ese momento en donde el Señor está para darte la bendición. Tenemos que tener en cuenta que si estamos abiertos, nos despertamos y vamos a la fuente de la salvación, Dios nos recibe, porque el Señor dice, así estés en pecado. Cuando tú reconoces quién es el que murió en la cruz por ti y por mí, el Señor te dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Amén. Hay otra enseñanza que le referí. La historia del rey David. El rey David, un hombre poderoso, ungido, bendecido por el Señor. Un hombre que no caminaba sin la dirección del Señor. Pero el rey David, en el tiempo de la guerra, donde los reyes iban a la guerra, nos dice la palabra del Señor, él se quedó en el palacio. Y como se quedó en el palacio, se subió a la azotea. Y caminando en la azotea, vio una mujer hermosa al otro lado. Y mandó a preguntar quién era y se dio cuenta que era Betsabé, la esposa de uno de los fieles de su ejército, de Urías. Y la mandó a llamar y se acostó con ella. Y al poco tiempo se dio cuenta que Urías, que Betsabé había quedado en embarazo. Y entonces mandó a llamar a Urías para que Urías fuera a su casa y se acostara con su mujer para tapar su descuido, su error, con otro error. Mandar engañadamente a Urías a su casa. Y le dice, vete a tu casa. Y le mandó regalos, presentes del palacio real. Pero Urías al otro día estaba a la entrada del reino, a la puerta, durmiendo. Y le dijeron al rey, Urías no se fue para su casa. Y lo llamó, ¿por qué no te fuiste para tu casa? Y le dijo, Señor, yo soy fiel. ¿Cómo podré yo irme para mi casa cuando mi señor Joab está durmiendo en tiendas y el arca del Señor está bajo tiendas? Y no le hizo caso y no se fue. Y volvió y lo incitó. Le dio de beber, le dio comida para mandarlo embriagado para su casa, y tampoco se fue. Y como Urías no se fue para su casa, hizo una carta sellada y la mandó con el mismo Urías para entregársela a Joab. ¿Y sabes qué decía la carta? Que el mismo Urías llevaba. Le dijo a Joab, pon a Urías al frente de la batalla en el lugar más recio y apártense de él para que lo maten. Imagínate el descuido de David, el pecado tan grande de un hombre de Dios. E hizo que Dios mandara a su profeta Natán a darle una profecía por el pecado que había cometido. Y cuando Natán llega y le refiere que un hombre tenía un cabrito y que un hombre rico tenía muchos y que mató el cabrito del hombre pobre para darle de comer a unos invitados, el rey dijo, aquella persona devolverá 4 veces lo que le ha quitado y es digno de muerte. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y allí por el pecado, David se arrepintió. Y Dios decidió no quitarle la vida. Pero la espada en su casa permaneció, se alzó la espada y la sangre entre los suyos.
por el pecado, el descuido. Terminó a ser tan grave que su hijo Amón se enamoró de su propia hermana Tamar. Y como ella no podía acostarse con él, la violó. Y su hermano Absalón, hijos de David, mató a Urías, a Amón. Lo mató por haber hecho eso contra su hermana, haberla violado. Y después Absalón se rebeló contra su padre David y unió un ejército con el ánimo de enfrentarse y derrotar a David. Mire lo que causa. Y el mismo hijo del pecado cometido entre David y Betsabé, a pesar de que David ayunó 7 días, el Señor lo quitó. Lo quitó. El pecado, nosotros, cuando le damos rienda suelta a la carne, cuando nos descuidamos, el pecado nos hace apartarnos de la gracia de Dios. Tratemos, hermanos, de cuidarnos del pecado. Estamos a tiempo de no ceder al pecado. Acuérdate que Satanás no te ataca una sola vez. Satanás te va a atacar todos los días. No le abramos la puerta al enemigo, porque sabes que si le abrimos una sola vez la puerta al enemigo, por ahí él quiere entrar. Satanás, cuando se presentó ante el Señor le dijo: ¿no has visto a mi siervo fiel, a Jacob? Y él le dijo: eso es porque tú lo tienes bendecido, pero permíteme atacarlo. Y Dios le permitió. Y Satanás atacó a Job, le quitó tierras, ganado, a sus hijos, le quitó todas sus pertenencias. Lo atacó 1, 2, 3, 4 veces. Y una 5ª vez le tocó su carne. Pero aún así, Job no se descuidó. Job siempre dijo: no podemos únicamente darle gloria a Dios cuando tenemos bendición y en la escasez. Y dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios por siempre. Amén. Amén. No nos olvidemos que así puedan haber ataques del enemigo, nosotros no podemos permanecer descuidados. Que se vengan los ataques de Satanás que quieran, pero si yo estoy firme y tengo la palabra de Dios viva, esta bendita palabra, que es la que me fortalece, ningún ataque del enemigo podrá contra mí, porque roca fuerte es su palabra. La palabra del Señor me sustenta. Amén. Amén. Démosle la gloria a Dios y vamos a orar. Hermanos, que Dios, el Eterno, esté con nosotros, que te bendiga a ti y a tu familia, que Dios te permita tener bendiciones sobreabundantes. Abre tus ojos, permítele al Señor entrar a tu casa, entrar a tu corazón, llenura del Espíritu Santo. Que Dios te acompañe, hermano, que haya paz en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén.